En una fría noche de invierno en la Ciudad de México, la ciudad bullía con su habitual energía frenética. Copos de nieve danzaban en el aire, asentándose en las concurridas calles abajo. Dentro de una oficina tenuemente iluminada, Ana estaba encorvada sobre su escritorio, el resplandor de la pantalla de su computadora resaltando su expresión intensa. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras buscaba entre montones de documentos digitales, sus habilidades investigativas perfeccionadas al máximo. Había pasado semanas siguiendo a Ricardo, el prometido de su madre, y la evidencia que encontró era condenatoria. Sabía que tenía que actuar rápidamente para prevenir una catástrofe. Ana era una joven decidida, de 25 años, con penetrantes ojos verdes y una férrea determinación. Su vida no había sido nada fácil. Después de la prematura muerte de su padre, su madre Laura había luchado para mantener sus vidas juntas. Laura era una mujer fuerte, administrando una exitosa galería de arte, pero su vida personal siempre había sido tumultuosa. Ahora, al borde de casarse con Ricardo, Laura parecía más feliz que nunca, ajena a la tormenta que se gestaba a su alrededor. La mente de Ana vagaba hacia los recuerdos de su padre. Había sido su héroe, un hombre amable y amoroso que siempre ponía a su familia primero. Su repentina muerte en un accidente automovilístico había dejado un vacío que nada podía llenar. Laura había intentado seguir adelante, enfocándose en su galería y en criar a Ana, pero el dolor siempre estaba ahí, justo debajo de la superficie. El tintineo de las teclas se detuvo cuando el teléfono de Ana vibró en el escritorio. Era un mensaje de su mejor amiga, Emily, quien la había estado ayudando con la investigación. Encontré algo grande. Encuéntrame en el café. Ana agarró su abrigo y se apresuró a salir en la fría noche, su mente acelerada. Llegó al pequeño y acogedor café, donde Emily ya estaba sentada en un rincón, con una pila de papeles frente a ella. Ana, tienes que ver esto, dijo Emily, su voz baja y urgente. Ricardo ha estado involucrado en actividades criminales serias. Fraude, malversación y hasta una conexión con una serie de desapariciones. El corazón de Ana latía con fuerza. Tenemos que detener la boda. Mi mamá no puede casarse con él. A la mañana siguiente, la ciudad estaba cubierta por una nueva capa de nieve, un marcado contraste con los oscuros secretos que Ana estaba descubriendo. Se paró fuera del apartamento de su madre, su aliento formando nubes en el aire frío. Sabía que esta sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. Dentro, Laura estaba ocupada, ultimando detalles para la boda. El apartamento estaba lleno de un aire de emoción, decoraciones e invitaciones esparcidas por todas partes. Laura levantó la vista cuando Ana entró, su rostro iluminado con una cálida sonrisa. Ana. Me alegra tanto que estés aquí. Necesito tu ayuda con unas últimas cosas. Ana respiró hondo, preparándose. Mamá, necesitamos hablar. Es sobre Ricardo. La sonrisa de Laura se desvaneció. ¿Qué pasa con él? He estado investigando y descubrí algunas cosas sobre él, cosas que necesitas saber. La expresión de Laura se volvió seria. Ana, ¿de qué estás hablando? Mamá, Ricardo no es quien dice ser. Ha estado involucrado en actividades criminales y tengo pruebas. Laura negó con la cabeza, la incredulidad nublando sus ojos. Ana, esto es ridículo. Ricardo ha sido muy bueno con nosotras. ¿Por qué haces esto ahora? Porque te amo, mamá. No puedo dejar que te cases con él sin saber la verdad. La tensión en la habitación era palpable. El rostro de Laura se endureció con determinación. Ana, estás equivocada. Ricardo me ama y confío en él. La frustración hervía dentro de Ana, pero sabía que no podía forzar a su madre a creerle. Necesitaba un plan. Al salir del apartamento, su mente giraba con las posibilidades. No podía permitir que la boda se llevara a cabo sin exponer la verdadera naturaleza de Ricardo. El día de la boda amaneció frío y claro. La antigua iglesia en el corazón de la Ciudad de México estaba hermosamente decorada, un marcado contraste con el tumulto que Ana sentía en su interior. Los invitados llenaban los bancos, charlando emocionados mientras esperaban la ceremonia. Ana estaba al fondo de la iglesia, sosteniendo la carpeta con las pruebas.
Su corazón latía con fuerza mientras veía a su madre caminar por el pasillo, radiante y ajena a la inminente revelación. Ricardo estaba en el altar, su sonrisa encantadora y engañosa. Cuando el oficiante comenzó la ceremonia, Ana sintió una oleada de pánico. No podía esperar más. Tenía que actuar ahora. Con un profundo suspiro, dio un paso adelante, su voz cortando el silencio. «Detengan la boda». Todas las miradas se volvieron hacia ella, suspiros resonaron por la iglesia. El rostro de Laura palideció y la sonrisa de Ricardo se desvaneció. «Ana, ¿qué estás haciendo?». La voz de Laura temblaba con sorpresa y confusión. «No puedo permitir que esto suceda, mamá. Ricardo te está ocultando algo. Es un criminal y tengo pruebas». Ana levantó la carpeta, sus manos temblando. La congregación murmuraba mientras Laura daba un paso vacilante hacia adelante. «Ana, por favor, no ahora». «Sí, ahora. Antes de que sea demasiado tarde». La voz de Ana era firme, su determinación inquebrantable. El rostro de Ricardo se torció de ira. «Esto es absurdo. Está inventando cosas». Ana lo ignoró, sus ojos fijos en su madre. «Mamá, por favor. Mira las pruebas. Mereces saber la verdad». Laura tomó la carpeta, sus manos temblando mientras la abría. Sus ojos recorrieron las páginas, la incredulidad y el horror apareciendo en su rostro. La iglesia cayó en un silencio atónito mientras el peso de las revelaciones se hundía. «Ricardo, ¿es esto verdad?». La voz de Laura era apenas un susurro. La fachada de Ricardo se resquebrajó, su ira desbordándose. «No tienes idea de lo que estás hablando, Ana. Este no es el lugar para esto». «Es el único lugar», respondió Ana. «Mamá necesita saber con quién se va a casar». Las rodillas de Laura cedieron y se agarró al respaldo de un banco para apoyarse. «¿Cómo pudiste, Ricardo? ¿Cómo pudiste mentirme así?». La expresión de Ricardo se endureció. «Laura, puedo explicar». Pero Laura negó con la cabeza, lágrimas rodando por su rostro. «No, Ricardo. Se acabó. Esta boda no se llevará a cabo». Ana corrió al lado de su madre, rodeándola con sus brazos. «Todo va a estar bien, mamá. Vamos a superar esto». La iglesia era un caos mientras los invitados murmuraban y comenzaban a irse. Ana sentía una mezcla de alivio y el peso de lo que acababa de ocurrir. Había detenido la boda, pero la batalla estaba lejos de terminar. Esa noche, de regreso en su apartamento, Laura se sentó en el sofá, mirando fijamente al suelo. Ana se sentó a su lado, sosteniendo su mano. «Mamá, siento mucho que haya tenido que suceder así», dijo Ana suavemente. Laura asintió, su voz temblorosa. «Gracias, Ana. No puedo creer que no lo haya visto. No es tu culpa. Ricardo es un maestro manipulador. Pero vamos a exponerlo por lo que realmente es». Laura miró a su hija, un destello de determinación en sus ojos. «Sí, lo haremos». A medida que la noche avanzaba, hicieron planes para llevar las pruebas a las autoridades. Ana sabía que no sería fácil, pero estaba preparada para luchar por la seguridad y justicia de su madre. El vínculo entre ellas había sido probado pero, en última instancia, fortalecido a través de la terrible experiencia. El teléfono de Ana vibró con un mensaje de Emily. «Estoy aquí para ti, lo que necesites». Ella sonrió, sintiendo el apoyo de su amiga como un salvavidas. Estaban en esto juntas y lo verían hasta el final. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados y la policía. Las pruebas que Ana había reunido eran contundentes y las autoridades se movieron rápidamente para investigar a Ricardo. Laura se mantuvo fuerte, enfrentando la terrible experiencia con una nueva resiliencia que hacía que Ana se sintiera orgullosa. En medio del caos, Ana encontraba momentos de consuelo en la ciudad que amaba. La Ciudad de México, con sus imponentes rascacielos y bulliciosas calles, era su hogar. Era donde había aprendido a luchar por lo que creía y donde había construido una vida de determinación e integridad. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad,
Proyectando un resplandor dorado en el horizonte, Ana y Laura se pararon en el balcón de su apartamento, mirando hacia la ciudad. «Vamos a estar bien, mamá», dijo Ana, apretando la mano de su madre. Laura asintió, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. «Sí, lo estaremos. Gracias a ti». Ana sintió una oleada de emoción, su amor por su madre y su determinación de protegerla más fuertes que nunca. Habían enfrentado una terrible experiencia, pero habían salido del otro lado más fuertes y unidas. A medida que las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Ana sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Ricardo enfrentaría la justicia y ellas reconstruirían sus vidas, libres de su sombra. Sentía una sensación de paz, sabiendo que había hecho lo correcto y que su futuro era brillante. La historia de Ana y Laura era una de valentía, resiliencia y el inquebrantable vínculo entre madre e hija. Habían enfrentado traición y peligro, pero su amor había triunfado, iluminando el camino hacia un nuevo capítulo de sus vidas. Ana se sentaba en su apartamento, el peso de los eventos del día anterior presionando fuertemente sobre sus hombros. La carpeta con las pruebas yacía abierta sobre la mesa, su contenido esparcido por la superficie. Sabía que habían tomado la decisión correcta, pero las consecuencias de detener la boda de su madre apenas comenzaban. Laura se había refugiado en sí misma, pasando la mayor parte del tiempo en una especie de trance, procesando la traición. El teléfono de Ana vibró, sacándola de sus pensamientos. Era Emily otra vez, su apoyo inquebrantable, un faro en este tiempo turbulento. «¿Cómo te estás sosteniendo?» La voz de Emily era cálida, un marcado contraste con el frío y estéril apartamento. «Estamos aguantando», respondió Ana, su voz cansada. «Mamá sigue en shock, pero estamos trabajando en ello. Simplemente no puedo creer cuán profunda es la decepción de Ricardo». «Hay más que necesitas saber», dijo Emily, su tono serio. «He estado investigando más. Ricardo tiene conexiones con gente muy peligrosa. Necesitamos tener cuidado». El corazón de Ana se hundió. «¿Qué quieres decir?» «Está involucrado con un sindicato del crimen. Si lo exponemos, no lo tomarán a la ligera». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No podemos echarnos atrás ahora. Tenemos que seguir adelante, sin importar el costo». Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones legales e interrogatorios policiales. Las pruebas que Ana había reunido eran sólidas, pero tomaría tiempo para que las ruedas de la justicia giraran. Mientras tanto, Ricardo estaba en libertad bajo fianza, y su presencia se cernía sobre ellas como una oscura nube. Laura, aunque devastada, encontró fuerza en su hija. Juntas, navegaron por las traicioneras aguas de las batallas legales y el escrutinio de los medios. Su relación, que había estado tensa, comenzó a repararse, forjada de nuevo en los fuegos de su experiencia compartida. Una noche, mientras Ana trabajaba tarde en su oficina, un golpe en la puerta la sobresaltó. Era el detective Thompson, el oficial a cargo del caso de Ricardo. Se veía agotado, el peso de su responsabilidad evidente en sus ojos. «Ana, necesitamos hablar», dijo, su voz cargada de preocupación. «Los asociados de Ricardo no están tomando amablemente nuestra investigación. Tú y tu madre están en peligro». El pulso de Ana se aceleró. «¿Qué sugieres que hagamos?» «Vamos a ponerlas bajo custodia protectora. No podemos correr riesgos». Ana asintió, la gravedad de la situación calando en ella. «Gracias, detective. Haremos lo que sea necesario para mantenernos a salvo». A medida que los días se convertían en semanas, Ana y Laura se adaptaron a su nueva realidad. Se mudaron a una casa de seguridad, un edificio anodino en un vecindario tranquilo. La constante presencia de protección policial era tanto un consuelo como un recordatorio de los peligros que enfrentaban. Una noche, mientras Ana estaba despierta, los eventos de las últimas semanas se repetían en su mente, escuchó un suave golpe en su puerta. Era Laura, luciendo más frágil que nunca. «Ana, ¿podemos hablar?» La voz de Laura apenas era un susurro. «Por supuesto, mamá», dijo Ana, sentándose y haciendo espacio para ella en la cama. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado», comenzó Laura, sus ojos llenos de lágrimas.
Me siento tan estúpida por no ver a través de las mentiras de Ricardo. No es tu culpa, mamá. Es un maestro manipulador. Nadie podría haberlo visto venir. Laura negó con la cabeza. Debería haberte escuchado. Siempre has sido tan fuerte, tan decidida. No sé qué habría hecho sin ti. Ana tomó la mano de su madre, apretándola suavemente. Estamos en esto juntas, mamá. Lo superaremos. Mientras se sentaban en silencio, se formó entre ellas un vínculo de comprensión y apoyo mutuo. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listas para enfrentarlo juntas. La investigación sobre las actividades de Ricardo continuó y la red comenzó a cerrarse alrededor de él. Pero a medida que la presión aumentaba, también lo hacían las amenazas. Ana recibía llamadas anónimas y cartas amenazantes, cada una más siniestra que la anterior. Un día, mientras se reunía con el detective Thompson en la comisaría, una nueva figura entró en escena. Era alto, con una presencia imponente y una mirada penetrante. Se presentó como el agente especial Mark Roberts del FBI. Señorita Johnson, tenemos razones para creer que Ricardo está conectado a una organización criminal más grande, dijo Roberts, su voz firme. Necesitamos su ayuda para derribarlos. Ana sintió una oleada de determinación. ¿Qué necesita de mí? Necesitamos que se infiltre, que se acerque a los asociados de Ricardo y reúna más pruebas. Será peligroso, pero es la única manera de detenerlos. Ana dudó, el peso de la decisión sobre sus hombros. Pensó en su madre, sus amigos y la vida que quería proteger. Lo haré, dijo finalmente, su voz firme. Lo que sea necesario para detenerlo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de entrenamiento y preparación. Ana aprendió los entresijos del trabajo encubierto, perfeccionando sus habilidades y preparándose para la tarea que tenía por delante. Sabía los riesgos, pero su determinación era inquebrantable. Con su nueva identidad en su lugar, Ana se infiltró en el círculo íntimo de Ricardo. Era un mundo de lujo y decadencia, un marcado contraste con la vida que había conocido. Interpretó su papel a la perfección, ganándose su confianza y reuniendo información crucial. Pero cuanto más profundizaba, más peligroso se volvía el juego. Los asociados de Ricardo eran despiadados, y cualquier error podría significar un desastre. Ana vivía en un estado constante de tensión, siempre mirando por encima del hombro. Una tarde, mientras salía de una reunión con uno de los principales lugartenientes de Ricardo, sintió una mano en su brazo. Se volvió para ver al agente Roberts, su expresión grave. Ana, necesitamos movernos rápidamente. Hemos recibido información de que Ricardo está planeando algo grande. No podemos esperar más. Ana asintió, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hacemos? Vamos a asaltar sus operaciones esta noche. Necesitamos que estés allí, para ayudarnos a derribarlo. A medida que caía la noche, Ana se unió a la fuerza de tarea en su operación. Se movían con precisión y determinación, las apuestas más altas que nunca. La tensión era palpable mientras se acercaban al escondite de Ricardo. El asalto fue rápido e intenso. Estallaron disparos y el caos se desató. Ana se encontró en medio de todo, su entrenamiento tomando el control mientras navegaba por el peligro. Vio a Ricardo tratando de escapar y lo persiguió, su resolución inquebrantable. En una tensa confrontación, Ana se enfrentó a Ricardo, su voz firme a pesar del miedo que corría por sus venas. Se acabó, Ricardo. No puedes huir de esto. El rostro de Ricardo se torció de rabia. ¿Crees que puedes detenerme? Eres solo una niña jugando un juego peligroso. Ana mantuvo su posición. Soy más que eso, Ricardo. Y vas a pagar por lo que has hecho. A medida que las autoridades se acercaban, Ricardo fue finalmente arrestado. El alivio fue abrumador, pero Ana sabía que su lucha estaba lejos de terminar. La organización criminal de la que Ricardo formaba parte seguía siendo una amenaza y tenían que desmantelarla pieza por pieza. De regreso en la casa de seguridad, Ana y Laura se sentaron en la sala de estar, el peso de las últimas semanas levantándose ligeramente. Lo hicimos, mamá, dijo Ana, su voz llena de alivio y cansancio. Laura sonrió, sus ojos llenos de lágrimas.
Lo hiciste, Ana. Nos salvaste. Ana abrazó a su madre fuertemente, sintiendo una sensación de logro y paz. Habían enfrentado peligros inimaginables, pero habían salido más fuertes, listas para enfrentar lo que viniera. En los días siguientes, el frenesí mediático alrededor del arresto de Ricardo fue intenso. Ana y Laura se encontraron en el centro de atención, su historia una de valentía y resiliencia. Dieron entrevistas, compartiendo sus experiencias y la importancia de luchar por la justicia. Ana continuó trabajando con las autoridades, proporcionando información crucial para desmantelar la organización criminal. Sus esfuerzos fueron instrumentales para llevar a muchos de sus miembros ante la justicia. Fue un proceso largo y arduo, pero se mantuvo firme, impulsada por el deseo de hacer del mundo un lugar más seguro. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la vida comenzó a volver a una semblanza de normalidad. Ana y Laura regresaron a su apartamento, su vínculo más fuerte que nunca. Habían enfrentado sus peores miedos y salido del otro lado, su amor y determinación iluminando el camino. Una tarde, mientras se sentaban en el balcón viendo el atardecer, Laura se volvió hacia Ana, su expresión pensativa. Ana, no sé qué habría hecho sin ti. Has sido mi roca durante todo esto. Ana sonrió, sus ojos reflejando el sol poniente. Somos un equipo, mamá. Siempre estaremos ahí una para la otra. Laura sintió, una sensación de paz asentándose sobre ella. Creo en eso. Y sé que estaremos bien, pase lo que pase. A medida que las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Ana sintió una sensación de esperanza y posibilidad. Habían enfrentado desafíos increíbles, pero habían salido más fuertes y unidas. El futuro era incierto, pero estaban listas para enfrentarlo juntas, sabiendo que podían superar cualquier cosa. La historia de Ana y Laura era una de valentía, resiliencia y el inquebrantable vínculo entre madre e hija. Habían enfrentado traición y peligro, pero su amor había triunfado, iluminando el camino hacia un nuevo capítulo de sus vidas. La sala del tribunal estaba llena, el aire espeso con anticipación. Ana se sentaba junto a su madre, Laura, ambas nerviosas pero decididas. El juicio de Ricardo finalmente había comenzado y se sentía como la culminación de todos sus esfuerzos y luchas. Ricardo se sentaba al otro lado de la sala, su actitud fría y distante, un marcado contraste con el hombre que Laura una vez pensó conocer. El detective Thompson había hecho un excelente trabajo reuniendo pruebas adicionales y el agente especial Roberts había brindado un apoyo crucial al vincular las actividades de Ricardo con la red criminal más grande. La fiscalía era fuerte, pero Ana sabía que la defensa lucharía ferozmente. A medida que avanzaba el juicio, los testimonios pintaban un vívido cuadro de los crímenes de Ricardo. Los testigos describían su manipulación, fraude y vínculos con individuos peligrosos. Cada pieza de evidencia los acercaba más a la justicia, pero la tensión era palpable. El día que Ana iba a testificar, se sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su testimonio podía hacer o deshacer el caso. Mientras tomaba el estrado, miró a su madre, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Tomando fuerza del inquebrantable apoyo de Laura, Ana comenzó a hablar. Ricardo se presentó como un amoroso compañero para mi madre, pero bajo esa fachada, estaba orquestando una serie de actividades ilegales, dijo Ana, su voz firme a pesar de las emociones que giraban dentro de ella. Detalló su investigación, las pruebas que había descubierto y las amenazas que habían enfrentado. La sala del tribunal escuchaba atentamente, la gravedad de sus palabras hundiéndose. La defensa intentó desacreditarla, cuestionando sus motivos y métodos. Pero Ana se mantuvo firme, sus respuestas claras y confiadas. Sabía que la verdad estaba de su lado. Cuando fue el turno de Laura para testificar, la sala quedó en silencio. La voz de Laura temblaba mientras relataba su relación con Ricardo y la traición que sintió al descubrir su verdadera naturaleza. Su dolor era evidente, pero también lo era su fuerza. Me engañó a mí y a mi familia, y debe rendir cuentas por sus acciones, concluyó Laura, sus ojos llenos de determinación. El clímax del juicio llegó cuando el agente especial Roberts presentó las últimas piezas de evidencia, vinculando directamente a Ricardo con la red criminal. La sala del tribunal zumbaba con tensión mientras el jurado deliberaba. Finalmente, se anunció el veredicto.
Ricardo fue declarado culpable de todos los cargos. El alivio inundó a Ana y Laura mientras se abrazaban fuertemente, lágrimas de alegría y alivio corriendo por sus rostros. Se había hecho justicia. La resolución del juicio marcó un punto de inflexión para Ana y Laura. Habían enfrentado desafíos inmensos y salido más fuertes. Su vínculo, probado y fortalecido, era inquebrantable. Con Ricardo tras las rejas, Ana y Laura pudieron finalmente comenzar a reconstruir sus vidas. Regresaron a su apartamento, su santuario, y se enfocaron en sanar y seguir adelante. Ana continuó trabajando con las autoridades, proporcionando información crucial para desmantelar los elementos restantes de la red criminal. Sus esfuerzos fueron instrumentales para llevar a muchos de sus miembros ante la justicia. Laura, inspirada por la valentía de Ana, decidió involucrarse en el trabajo comunitario. Comenzó a hacer voluntariado en organizaciones locales, usando su experiencia para ayudar a otros que habían enfrentado traiciones similares. Le dio un sentido de propósito y la ayudó a sanar. El trabajo de Ana con el FBI también la acercó al agente especial Roberts. Desarrollaron un respeto y comprensión mutuos, sus experiencias compartidas forjando un vínculo. Roberts se convirtió en un mentor para Ana, guiándola en su búsqueda de justicia. Una tarde, mientras Ana y Laura se sentaban en su balcón, viendo el atardecer sobre la ciudad, reflexionaron sobre su viaje. Las pruebas que habían enfrentado las habían cambiado, pero habían salido más fuertes, listas para enfrentar lo que el futuro les deparara. Hemos pasado por mucho, mamá, dijo Ana suavemente, su mirada en el horizonte. Pero lo logramos. Laura sonrió, sus ojos llenos de orgullo. Sí, lo hicimos. Y estoy tan orgullosa de ti, Ana. Nunca te rendiste. Ana sintió una oleada de emoción. No podría haberlo hecho sin ti, mamá. Somos un equipo. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, sabían que su historia estaba lejos de terminar. Habían enfrentado desafíos increíbles, pero habían salido más fuertes y unidas. El futuro era brillante, lleno de esperanza y posibilidad. Ana continuó su trabajo, decidida a marcar la diferencia. Se inscribió en la Facultad de Derecho, inspirada por la lucha por la justicia que había experimentado de primera mano. Su sueño era convertirse en abogada, para ayudar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos. Laura la apoyó en cada paso del camino, su vínculo creciendo más fuerte con cada día que pasaba. Habían aprendido a valorar los momentos de paz y alegría, sabiendo cuán preciosos eran. En los meses siguientes, Ana y Laura se convirtieron en defensoras de las víctimas de fraude y manipulación. Compartieron su historia en varios eventos, creando conciencia e inspirando a otros a defenderse. Su viaje había cerrado el círculo y ahora estaban usando sus experiencias para ayudar a otros. El impacto de su historia fue profundo. La gente se acercaba a ellas, compartiendo sus propias historias de traición y resiliencia. Ana y Laura escuchaban, ofreciendo apoyo y aliento. Sabían que el camino hacia la recuperación era largo, pero eran prueba viviente de que era posible. Mientras Ana se preparaba para su primer día de clases en la Facultad de Derecho, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Se paró frente al espejo, ajustando su atuendo y pensó en cuánto había avanzado. Su reflejo le devolvía la mirada, un testamento a su fuerza y determinación. «Vas a hacer grandes cosas, Ana», dijo Laura, parada en la puerta con una orgullosa sonrisa. Ana se volvió hacia su madre, sus ojos brillando con gratitud. «No podría haberlo hecho sin ti, mamá». Laura la abrazó fuertemente. «Estamos en esto juntas, siempre». Mientras Ana caminaba hacia su primera clase, sintió un sentido de propósito y posibilidad. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que tenía el apoyo y el amor de su madre. La historia de Ana y Laura era una de valentía, resiliencia y el inquebrantable vínculo entre madre e hija. Habían enfrentado traición y peligro, pero su amor había triunfado, iluminando el camino hacia un nuevo capítulo de sus vidas. La imagen final de la historia es Ana parada en la entrada de su Facultad de Derecho, mirando hacia el horizonte con determinación. El sol se pone detrás de ella, proyectando un cálido resplandor, simbolizando esperanza y nuevos comienzos. Respira profundamente, lista para embarcarse en este nuevo viaje, sabiendo que sin importar los desafíos que enfrente, ella y su madre los enfrentarán juntas.